Hermanos, otra vez aquí nuevamente en esta casa de oración para grabar el mensaje de hoy domingo, que esperamos que sea de grande bendición para cada uno de ustedes. Primero déjeme ponerme en las manos del Señor y luego ya empezamos. Padre, en esta hora, Señor, te damos las gracias porque eres un Dios que escucha nuestra oración, Padre, y Señor, en esta hora te rogamos, te pedimos, Señor, que seas tú el que tome el control de la enseñanza, Padre bendito. Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo el que, Padre, nos aclare tu palabra, nos ilumine tu palabra, Padre celestial, y así de esta manera, Señor, lo que aprendamos, Señor, en esta hora sea de mucho provecho para nuestra vida, Padre celestial, y para el entendimiento de tu palabra, porque tiene grandes tesoros, Señor, en ella, Padre bendito. Mi Dios, que el que está aquí al frente, tu siervo, Señor, sea solamente un instrumento en tus manos, Padre, y que así de esta manera, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor, el que exponga, Padre celestial. Bendito Dios, te doy de antemano gracias, porque yo sé, Señor, que contestas la oración. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado me fui un poco frustrado con la enseñanza porque hablé del Salmo número 126, pero no lo detallé. Y en esta hora, o en esta ocasión, quiero abrir otra vez la Biblia en el Salmo número 126, leerlo y luego sacar algunas enseñanzas que nos van a ayudar en nuestra vida. La palabra de Dios dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El libro de los Salmos pertenece a el Antiguo Testamento, es lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es el libro de los judíos, es el libro sagrado de los judíos. Ellos nada más tienen el Antiguo Testamento como libro sagrado, no lo tienen como nosotros toda la Biblia. Y entonces los salmos pertenecen al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento en la religión judía o en el pueblo judío está dividido de la siguiente manera. 1, la ley, ¿okay?, que ellos le llaman la Torah. 2, los profetas, y los profetas son anteriores y posteriores. Y luego la tercera división del Antiguo Testamento en los judíos o en los israelitas son los escritos. No es como nosotros, que nosotros tenemos que Pentateuco, históricos, poéticos, profetas mayores, menores, etcétera. No. Allí en los judíos es diferente. Ellos nomás tienen ley, profetas y escritos. ¿Ok? Y si nosotros queremos comprobar esto, en Lucas capítulo número 24, abra su Biblia, por favor, ahí en la casa. Quiero que lo vean. Lucas capítulo número 24. Dice lo siguiente: cuando Jesucristo se va a despedir de la multitud, ¿okay?, les dice lo siguiente, el 44 dice: y les dijo, está hablando Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, y luego aquí dice en los salmos. Y entonces ahí tenemos la división: ley, profetas y escritos. Y aquí la Biblia dice: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Y cuando yo me acerco a los salmos, yo me doy cuenta que los salmos pertenecen a los libros poéticos. ¿Okay? Aquí tenemos, los escritos son poéticos y los 5 rollos. Y aquí entre los escritos poéticos está precisamente los salmos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los salmos,
estamos hablando de la poesía de Israel. Y como tal, entonces, los salmos van a contener lo que es el pensamiento judío, lo que es las costumbres judías, lo que son los sentimientos judíos, etcétera, etcétera. Culturalmente estamos hablando. Culturalmente los salmos nos informan a nosotros de el pensamiento judío, de las costumbres, de los sentimientos judíos, etcétera. Culturalmente hablando, ¿ok? Pero como el Antiguo Testamento, que es el libro sagrado de los israelitas, es también los salmos, entonces no solamente son un escrito poético, sino que los salmos son también un escrito religioso. No sé si me expliqué. Son poéticos, sí, pero esa poesía es religiosa. Y entonces, cuando nosotros hablamos de los salmos desde el punto de vista religioso, en los salmos nosotros vamos a encontrar algo bien importante, que los salmos, los israelitas o los judíos los toman para expresar sus cosas hacia Dios, para expresar sus pensamientos hacia Dios, para expresar sus emociones hacia Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué son los salmos? Los salmos, desde el punto de vista religioso, es la expresión del hombre hacia Dios, ¿ok? En adoración, en pensamiento, en peticiones, en agradecimientos, etcétera. Y entonces, eso es lo que es los salmos, hermano. Quiero que me lo entiendan bien. Son escritos poéticos culturalmente que tienen el pensamiento judío, las costumbres judías, los sentimientos judíos, ¿ok? Pero desde el punto de vista religioso, los salmos son las expresiones del hombre hacia Dios. Ahora, cuando hablamos del hombre que expresa hacia Dios, los salmos, entonces, hay algo bien importante. En el pueblo judío, los salmos, ¿okay?, que son las expresiones del hombre hacia Dios, se han constituido como el libro de los cantos de Israel. Yo creo que sí me expliqué. Okay, desde el punto de vista religioso, ¿qué es los salmos? Es el libro de las alabanzas de Israel, de los cantos de Israel. Y entonces, todos los salmos que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento son cantos que Israel ha compuesto para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Creo que quedó muy claro en esta situación. Ahora, como libro, los salmos están divididos, ¿okay? Porque los salmos están divididos en 5 libros, ¿ok? Del 1 al 41, del 42 al 72, del 73 al 89, del 90 al 106 y del 107 hasta donde terminan el 150. Usted puede encontrar ahí en su Biblia las divisiones de los salmos. ¿Okay? Abra su Biblia y vaya viendo ahí que en el 42 empieza el segundo libro, ¿ok? En el 73 empieza el tercer libro y así. ¿Okay? Y entonces están divididos por libros. Pero hay otra cosa, los salmos, aun cuando están divididos por libro, también están clasificados. ¿Okay? Entonces podemos encontrar en los salmos, ¿ok?, salmos de alabanza, salmos de adoración, salmos de oración, salmos de confianza y de todos los sentimientos que nosotros podamos tener como humanos que somos, nosotros vamos a encontrar ahí precisamente en los salmos. Mire, les voy a dar un ejemplo. Si nosotros vamos al Salmo número 109, ábralo ahí por favor, Salmo número 109. Lo voy a empezar a leer. Dice así: oh Dios, mi alabanza, dice, oh Dios, de mi alabanza no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio, me han rodeado y pelearon contra mí sin causa.
En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. No devuelve el mal por bien y odio, me devuelve el mal por bien y odio por amor. Y luego aquí viene algo muy interesante. Del 6 en adelante, el que escribe este salmo, que es Salmo de David, dice lo siguiente, hablando de sus enemigos, dice: pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otros oficios, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan de lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia y no haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Y aquí cuando nosotros leemos este salmo, nos damos cuenta que estas palabras que está diciendo David son muy fuertes. Y entonces, por ejemplo, este salmo que acabo de leer, el 109, se clasifica como un salmo imprecatorio. Y entonces, imprecatorio quiere decir que yo estoy o tengo pensamientos, ¿ok?, que a alguien le vaya mal. Y hermano, no me digan que no, porque muchas veces nosotros, como hijos de Dios, hemos deseado que a alguien le vaya mal, ¿okay?, porque estamos enojados contra Él, porque tenemos coraje, no sé, ¿ok? Y entonces, esto es un ejemplo nada más para que vean que en los salmos no se escapa ningún sentimiento, todos están ahí, ¿ok? Y entonces, si queremos orar, ahí está un salmo de oración. Si queremos alabar a Dios, ahí está un salmo de alabanza. Si queremos recibir ayuda cuando estoy en tribulación, ahí está un salmo que habla de la ayuda en la tribulación. ¿Okay? Y así yo voy a encontrar en todos los salmos todos los sentimientos. Esto es lo que Israel ha escrito para comunicarse con Dios. Okay. Ahora, cuando nosotros hablamos del Salmo número 126, el Salmo número 126 pertenece a un grupo de salmos muy especiales. Y ese grupo de salmos muy especiales, en su clasificación, se llama cántico gradual. ¿Ok? Entonces, el 126 es un salmo que en su clasificación está como un cántico gradual. ¿Qué es eso de cántico gradual? El cántico gradual se aplica a algunos salmos y, para ser más exactos, son desde el salmo número 120 hasta el 134. Son 15 salmos que nosotros conocemos en esta clasificación como salmos graduales. Ahora, cuando nosotros aplicamos la palabra gradual, es un término que se usa para referirse a un canto que se eleva. ¿Okay? Eso es lo que significa este cántico gradual, un cántico que se va, que viene de menos a más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un cántico gradual? Es un cántico que de alguna manera se eleva. Ahora, esos cánticos graduales, ¿ok?, tienen muchas maneras de interpretarse, pero básicamente son dos. Y la primera manera de interpretarse es que aquellos peregrinos que venían de toda la tierra a adorar a Jerusalén en las 3 fiestas que Dios tenía marcadas. Mire, voy despacio, porque si no, no me van a entender. Jehová dijo: 3 veces te presentarás a este lugar a adorar ahí en Jerusalén. 3 veces. 1, panes sin levadura. 2, Pentecostés y tabernáculos. Entonces, el pueblo de Israel, ¿en dónde estaba entre las ciudades? ¿Ok? En Pascua tenían que venir a adorar al templo.
En Pentecostés tenían que venir a adorar al templo y en tabernáculos tenían que venir a adorar al templo. Ahora, esa gente que venía a adorar al templo venía precisamente cantando los salmos del 120 a el 134. ¿Okay? Y entonces esos cantos son cantos de los que ascienden a Jerusalén a adorar. ¿Okay? Por eso se llama cánticos graduales o cánticos de ascensión, porque los cantaban todos aquellos que ascendían a Jerusalén a adorar. Ahora, esta colección de cantos que está compuesta del 120 al 134, ¿okay? Era porque era obligado venir a Jerusalén a adorar. Y entonces estos cánticos o estos salmos del 124 al 134 se convirtieron en cantos muy especiales para Israel en esas fechas, en Pascua, en Pentecostés y en tabernáculos. Entonces son bien especiales estos cantos, ¿ok? Porque los cantaban los que venían a Jerusalén a adorar. Ahora, los salmos de su vida, ¿ok? Como son llamados, por lo tanto, los cantaban los que venían a adorar a Jerusalén, pero también se entienden que estos salmos se llaman cánticos graduales o cánticos de las gradas. Ahorita voy a explicar lo que es eso y lo vamos a ver aquí más específicamente. ¿Y qué es eso? ¿Ok? Cánticos de las gradas es porque el templo de Jerusalén estaba en alto, entonces se tenía que ascender, y para llegar al templo los peregrinos venían caminando y tenían que subir, ¿ok?, de nivel. Unos lo hacían a través de algunas escaleras o escalones para llegar al templo, otros lo hacían caminando a través de caminos especiales. Entonces esos cantos se llamaban cánticos graduales, cánticos de las gradas o cánticos de subida. ¿Okay? Entonces tenemos estos nombres para estos salmos: 120, 134, cánticos graduales, cánticos de las gradas o cánticos de subida. Y lo hacían cuando el pueblo entraba al templo. Ahora, el 126 es un salmo que se llama el testimonio de restauración. ¿Ok? Y este salmo habla del regreso de la cautividad del pueblo judío. Por eso se llama salmo de restauración. Voy a entrar un poquito a decirles por qué son cánticos de gradas. Y para eso, para poder entender qué son los cánticos de gradas o graduales, ¿okay?, o cánticos de ascensión, tengo que presentarles esto. Esto que ustedes ven aquí es el templo de Jerusalén. Esto es el templo de Jerusalén. Lo que está alrededor, ¿qué es esto? Son los pórticos del templo. Este se llama el pórtico de Salomón. A este que está aquí se llama el pórtico real. ¿Okay? A este que está aquí se llama el pórtico del sur. ¿Okay? Del sur. Perdón, el del sur es acá. Del oriente, y el pórtico de Salomón, que es el poniente. Y todo esto que está aquí se llaman los patios del templo. Y el patio del templo está dividido por un muro. ¿Okay? Ese muro nosotros lo conocemos como muro de Sorek. ¿Por qué está dividido el patio del templo? Está dividido porque este primer patio se llama patio de los gentiles, porque los gentiles nada más podían llegar hasta el patio primero. ¿Okay? No podían pasar este murito, porque si un gentil brincaba este muro, los guardias del templo lo apresaban y podía morir el gentil,
por haber traspasado este muro que se llama el muro de Soreg. ¿Ok? El segundo patio, que es este patio, se llama el patio de los israelitas o el patio de Israel. ¿Ok? Israel puede llegar, patio de los gentiles, puede pasar al patio de los israelitas. Y es muy interesante porque si nosotros abrimos nuestra Biblia allá en Efesios, abra su Biblia en Efesios, por favor, capítulo número 2. Dice lo siguiente, versículo número 13, pero ahora en Cristo vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Está hablando de los gentiles. Ustedes estaban lejos y ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Dice, porque Él, está hablando de Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, dice la Biblia, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que derriba la pared intermedia de separación? Se refiere precisamente a esto. Cristo vino y derribó los muros, ¿ok? De tal manera que los gentiles y los israelitas somos un solo pueblo ya no hay, ¿ok? Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios, pero en Cristo Jesús nosotros fuimos adoptados, ¿ok? Y ahora somos, ¿ok?, hijos de Dios por adopción. Ahora, les digo esto porque ya cuando uno llega al patio de Israel, ahora sí puede uno entrar al templo. Y para entrar al templo, se hace de la siguiente manera en los tiempos de Jesús. Uno, está en una puerta, la primera puerta. Esta puerta se llama Puerta la Hermosa. Y por esta puerta solamente pueden entrar los varones y los niños. Las mujeres y las niñas tienen que entrar por una puerta lateral que se llama la Puerta de las Mujeres. Las mujeres no pueden entrar por aquí. La mujer tiene que entrar por lateral, no puede entrar. Ahora, cuando uno entra por la Puerta la Hermosa, llega a este espacio. A este espacio que está aquí se le llama el atrio de las mujeres. ¿Okay? Ahora, ¿por qué les estoy explicando todo esto? Porque quiero que me entiendan, hermanos. Quiero que sepan Biblia, que sepan cuando dice que son cánticos de gradas, ¿ok? Quiero que lo entiendan, lo voy a explicar. Y entonces, nosotros pasamos la Puerta de la Hermosa y entramos aquí a esta área que se llama el atrio de las mujeres. Aquí están niños, aquí están jóvenes, aquí están adultos, hombres y mujeres. Ahora, cuando nosotros subimos estos escalones, está la segunda puerta para entrar a lo que realmente es el templo de Jehová. A esta puerta, segunda puerta, se le llama la Puerta de Nicanor. ¿Okay? Y quiero que se la aprendan. Puerta la Hermosa, Hechos capítulo número 3, dice la Biblia que todos los días traían un paralítico y lo ponían aquí afuera de la Puerta de la Hermosa para que pidiese limosna. Y el paralítico le dijo a Pedro y a Juan que le diera algo. Y Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy en nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y dice que se levantó y entró saltando y gozoso al templo. Fue en la Puerta de la Hermosa. Y la segunda puerta se llama Puerta de Nicanor. Esta es para entrar ya a el templo. Puerta de la Hermosa, Puerta de Nicanor. Vamos a verlas. Esa es la Puerta de la Hermosa. Aquí entran solamente los hombres, ¿ok? Las mujeres no pueden entrar por aquí. Entramos, está el patio el atrio de las mujeres y ahora sí empieza lo interesante. Estos escalones que están aquí,
para llegar a la puerta de Nicanor y entrar al templo, y solamente los varones pueden entrar, ¿ok? A estos escalones, ahí es donde se refiere que el sacerdote y los levitas, cuando iban a entrar y oficiar aquí adentro del templo, empezaban a cantar un salmo. Salmo 120 en el primer escalón, Salmo 121 en el segundo escalón, tercer escalón 122, y así sucesivamente hasta que llegaban al 15º escalón, que es el Salmo número 134. Por eso se dice cánticos de las gradas, porque estos son escalones, son gradas, y el sacerdote va subiendo, el pueblo que está reunido aquí, junto con el sacerdote canta Salmo 121 y así hasta llegar al 134. Okay. Cuando llegan al 134, entonces ahora sí pueden entrar a lo que ya está, lo que es el templo, la pila, el altar del sacrificio, ¿ok? Y luego el lugar santo y el lugar santísimo. Pero para este lado solamente pueden entrar los varones. Aquí lo que hay abajo de este techo se llama el atrio de Israel, donde están los varones. Y aquí, en esta área, se llama el atrio de los sacerdotes. Aquí no puede estar ninguno que no sea sacerdote. ¿Okay? Entonces así está distribuido el templo. Si yo estoy aquí adentro y veo hacia afuera de la puerta de Nicanor, voy a ver que al fondo está precisamente el Monte de los Olivos. Aquí fue donde Jesucristo lo apresaron y lo trajeron, porque aquí en el Monte de los Olivos hay un huerto que se llama Getsemaní. Si ustedes ven este camino viene de Belén hacia Jerusalén. Ahora sí, entramos al Salmo. Salmo 126 dice lo siguiente: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Y aquí tenemos el primer pensamiento. ¿Quién es el que libera realmente? ¿Quién es el que le da la libertad al pueblo? No es el hombre el que libera a Israel, no es el rey Ciro, no es el faraón, no, es realmente Jehová el que libera al pueblo de Israel. Y Jehová lo hace a través precisamente de el recurso humano. Cuando los israelitas volvieron de Babilonia, el que Dios utilizó para que los israelitas volvieran de Babilonia fue Ciro, el rey de Persia. Cuando los israelitas en 1948 regresan otra vez a la tierra de Palestina, en la actualidad, ¿ok?, el que Dios utilizó fue a alguien que se apellidaba Balfour y que hizo una declaración, y esa declaración las Naciones Unidas la tomaron y entonces dijeron: el pueblo de Israel tiene que tener un territorio en Palestina, ¿okay? Y fue por decreto de las Naciones, de la declaración de Balfour, el hecho de que se le haya dado un pedacito de tierra en Palestina y los judíos empiezan a regresar en 1948. Entonces, dice la Biblia, cuando Jehová, Dios, es el único que mueve a las personas para que sean liberadas. No es el hombre, es el poder de Dios, es la mano de Dios obrando. Y aquí en este caso es Jehová obrando en favor de Israel. Por eso dice el Salmo: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Ahora, la Biblia dice, volver la cautividad de Sión. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice la palabra de Dios Sión? Si yo voy al diccionario, me voy a dar cuenta que Sión es una palabra que significa un hito o una señal. ¿Ok? Y cuando yo voy a la Biblia, me voy a encontrar, ¿ok?, que Sión es un monte, que Sión es una ciudad y que Sión son los habitantes de la ciudad. ¿Ok? Entonces, en las Escrituras, Sión tiene esos tres significados. 1, monte. 2,
ciudad o 3 habitantes de la ciudad. Salmo número 125 dice lo siguiente: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Y entonces aquí nosotros tenemos que Sión es un lugar geográfico establecido, es un monte, y ese monte se llama Sión. Cuando Jehová hiciere, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, sino que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y luego el versículo número 2 dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Y entonces aquí Jerusalén entonces también es Sión. Entonces, ¿qué tenemos? Sión un monte, Sión una ciudad. ¿Okay? Me gustaría el Salmo número 87, ahí habla, déjenme leerles un poquito. Salmo número 87 dice: su cimiento está en el monte santo. Dice: ama Jehová las puertas de Sión. ¿A qué se está refiriendo con que dice ama Jehová las puertas de Sión? Pues se está refiriendo que Jehová ama a las puertas de Jerusalén. Por eso dice: más que todas las moradas de Jacob, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Y entonces aquí tenemos lo que nosotros estamos viendo aquí. Sión es un monte, Sión es Jerusalén, y entonces Jerusalén es ciudad de Dios, o la ciudad de David. ¿Okay? Pero aquí en esta palabra dice ciudad de Dios. ¿Okay? Entonces, vamos hacia adelante. Lamentaciones capítulo número 1 dice lo siguiente. Dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como una viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y las lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos. Judá ha ido cautivo a causa de la aflicción. Si yo leo el 1 y el 2, me estoy dando cuenta de que el 1 y el 2 están hablando de una ciudad, ¿ok? Y dice que esa ciudad está llorando. ¿Quiénes son los que están llorando? ¿Está llorando la ciudad realmente? No. Los que están llorando son los habitantes de la ciudad. Y entonces aquí Sión se refiere a los habitantes de la ciudad. Dice: Jehová ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre sus estrechuras. Y luego dice: las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Y aquí en Lamentaciones, capítulo 1, del 1 hasta el 4, están mezclando lo que es la ciudad con los habitantes. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. ¿A qué se refiere? Puede ser al monte, a Jerusalén o a los habitantes. Y aquí yo tengo un mapa. Esto que está aquí se llama Monte de Sión. Donde está el templo de Jerusalén es el monte Moria. El monte Moria es donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. Y el monte de los olivos son los 3 montes principales en la región de Jerusalén. Monte de los olivos, que está a un lado, al oriente del templo. El monte Moria, que es donde está el templo. Y el monte de Sión, que es donde está la ciudad de Jerusalén. Esos 3 montes están divididos por 3 valles. El valle del Cedrón, Tiropeón y el valle de
y Nom. Okay. Jerusalén, okay, el monte, el templo y el monte de los olivos. Si quieren verlo un poquito mejor, esto es monte de Sión, monte Moria y acá arriba monte de los olivos. Okay. Dice la Biblia, cautividad. ¿A qué cautividad se refiere la Biblia cuando dice cautividad? ¿Okay? Si yo estoy leyendo los salmos y los salmos fueron escritos mucho tiempo después después de la salida de Egipto y de que los israelitas estuvieron en su tierra, entonces cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, entonces estamos hablando de la cautividad y el regreso que tuvieron de Babilonia. Entonces a eso se refiere cuando dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Y entonces Jehová fue el que hizo volver la cautividad. Ahora, hay algo muy interesante, algo muy interesante y lo quiero detallar. Esto que nosotros vamos a ver aquí es cómo estaban los judíos en la cautividad. Y dice la Biblia así, en el Salmo número 137 dice, junto a los ríos de Babilonia ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. ¿Estamos, hermanos? ¿Me están siguiendo? ¿Qué está haciendo el pueblo? Está en Babilonia, está cautivo, ¿y qué está haciendo? Dice ahí nos sentábamos y llorábamos. Y esto se aplica en el Salmo número 126 cuando dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Está refiriéndose al pueblo. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y aquí es un cumplimiento. Estamos en Babilonia, estamos llorando. ¿Cómo cantaremos a Jehová en la tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar. Sin ti no me acordaré si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y aquí nosotros tenemos otra vez, Sión es entonces la ciudad. Ahora, cuando hablamos del regreso, estamos hablando de el regreso de la cautividad. ¿Cuándo fue cuando los israelitas regresaron de la cautividad? Los israelitas regresaron de la cautividad de Babilonia en el año 512 antes de Cristo Jesús. Fue el regreso que Dios les permitió a los judíos venir otra vez y establecerse nuevamente en su territorio. Entonces el Salmo se está cumpliendo cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión. ¿Cuándo? En el 515, cuando los judíos regresaron y se establecieron otra vez en su tierra, en Palestina, y volvieron a edificar la ciudad y el templo. Ahora, algo interesante de esto es que ellos estuvieron en su territorio y en el año 70 después de Jesucristo, ellos fueron dispersados entre las naciones otra vez. Fueron dispersados entre las naciones. Y Israel estuvo metido entre las naciones 1000 y pico de años, 1800 y pico de años. Pero el 14 de mayo, de 1948, ellos regresaron nuevamente a su territorio, pero regresan, empiezan a poblar otra vez la Palestina, pero lo interesante es que Jerusalén no es de ellos. ¿Por qué quiero decirles esto? Porque quiero que, ahorita voy a decirles por qué, pero son datos interesantes. 1948, Jehová nuevamente permite que su pueblo regrese, se establezca
allí en la Palestina se establezca en el territorio de Israel, pero la ciudad de Jerusalén no es de los israelitas. Jerusalén queda como una ciudad internacional. No le pertenece a los israelitas, le pertenece a todo el mundo, menos a los israelitas. Pero el hecho muy interesante es lo siguiente, que en junio de 1967, en la Guerra de los 6 días, que Jerusalén recuperó la ciudad de Jerusalén y la añadió a su territorio. Ahora, ¿cuándo tiene el cumplimiento este salmo? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. ¿Cuándo tiene cumplimiento? ¿En el 48 o en el 67? Si nosotros interpretamos Sión como gente, como israelitas, entonces el cumplimiento del salmo tiene el 14 de mayo de 1948. Pero si nosotros interpretamos Sión como monte y ciudad, entonces el cumplimiento del salmo lo va a tener en junio de 1967. ¿Cuál le parece la fecha que es más correcta? No lo sé. Yo creo que eso lo dejamos al Espíritu Santo y a cada uno de nosotros. Pero lo cierto es que ese salmo se cumplió. 1948, 1967, cualquiera que sea la fecha, se cumplió. Ahora, otro dato. En el año 2018, el pueblo de Israel cumplió 70 años. Y al cumplir 70 años de establecido Israel en su territorio, sucede algo muy importante. Que Estados Unidos, junto con otras naciones más, reconocen a Jerusalén como capital del pueblo de Israel, porque la capital es Tel Aviv. Pero en el 2018, Estados Unidos mueve su embajada a Jerusalén y él reconoce a Jerusalén como capital del pueblo de Israel. Y 10 naciones más se juntan y dicen, yo también voy a mover la embajada ahí para reconocer a Jerusalén como capital. Entonces, ¿cuándo se cumple el Salmo? ¿En el 48? ¿En el 67? ¿O bien cuando las naciones en el 2018 reconocen a Jerusalén como capital? Lo cierto es que el pueblo de Israel está en su territorio y el Salmo se está cumpliendo y ya se cumplió. Segunda cosa, dice, seremos como los que sueñan y nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y quiero decirles lo siguiente, quiero dividir este pedacito en dos partes. Uno, el hecho de que los judíos regresen o hayan regresado de la cautividad de Babilonia, el hecho de que los judíos o el pueblo de Israel haya regresado en el 1948 a su territorio, esto constituye una señal para el mundo. Y una señal para el mundo porque Dios sigue tratando con Israel. Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios. Y entonces todos los acontecimientos que sucedan en Israel, a nosotros los demás nos están hablando qué tan cerca o qué tan lejos está la venida de Jesucristo. Y entonces el hecho de que Israel esté ahí en su territorio constituye una señal para las naciones. Ahora, quiero que nosotros veamos esto. Josué, capítulo número 2, del versículo 9, 10 y 11, aquí es un ejemplo de que el hecho de que Israel venga y se ponga en su territorio sea una señal para las naciones. Aquí Josué va a conquistar Jericó y entonces manda a espías a Jericó
Y esos espías, por poquito, y los apresan. Ellos se esconden en la casa de una mujer que se llama Rahab, que es una ramera. Y Rahab los esconde, bien escondidos ahí entre la paja, y cuando llegan y le dicen a Rahab, saca a los espías, ella dice, no están aquí, ya se fueron, persíganlos a ver si los alcanzan, porque se acaban de ir. ¿Ok? Entonces, es muy interesante lo que Rahab le dice a los espías, y eso es testimonio de las naciones, ¿ok? Para, como dice el Salmo, dice así, Josué 2:9 dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país se han desmayado por causa de vosotros. Dice el 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sehón y Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, dice Rahab, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno, por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y esto es simple y sencillamente el cumplimiento del Salmo número 126, cuando dice, las naciones van a decir, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con Israel, porque él ha vuelto su territorio en el 48, porque en el 67 recuperó la ciudad, y porque en el 2018 las naciones, muchas naciones reconocen a Jerusalén como capital. Y aquí tenemos el cumplimiento del Salmo. Las naciones van a decir, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Quisiera tener un poquito más de tiempo para explicar, pero esto camina muy rápido. Voy a lo siguiente. Dice así, claro, cuando Israel regresa, para Israel es testimonio del hablar de Jehová. Por eso dice la palabra de Dios, ¿ok? Es como un sueño el que regresemos, porque era imposible para el hombre desde el punto de vista que nosotros regresásemos en Babilonia, cuando estábamos en Babilonia, o ahora que estamos dispersos entre las naciones. Cuando regresamos, entonces dice la palabra de Dios, nuestra lengua se llenará de risa y de alabanza a Jehová, que es nuestro Dios. Ahora, versículo número 4, dice, haz volver nuestra cautividad de Jehová como los arroyos del Negev. Qué interesante es esto cuando yo vi esto. Déjenme explicarles. Me voy a llevar tiempo, hermanos, pero lo voy a explicar. Este es el mapa de Palestina. Mar Muerto, Mar de Galilea, Mar Muerto. Norte, sur, ¿ok? Y vamos, si yo lo veo desde arriba, voy a ver lo siguiente, este es el mar de Galilea, el río Jordán, y desemboca en el Mar Muerto, y toda esta región de aquí para acá, viene de bajada, hagan de cuenta que es una bajada, viene desde el monte Hermón al monte Hebrón. El monte Hermón está aquí arriba y el monte Hebrón está aquí abajo. Entonces, cuando yo camino de aquí para acá, es de bajada. Se lo voy a ejemplificar. Aquí está el Hermón y yo vengo caminando y vengo, ¿ok? Y este es el Mar Muerto. Y entonces hay una diferencia muy grande entre el Hermón y el Mar Muerto, porque el Mar Muerto aquí dice que está casi 400 metros abajo del nivel del mar. Entonces, esto es de bajada. ¿Okay? Aquí está. Esto es de bajada, viene de bajada. ¿Por qué les enseño esto? Déjenme decirle. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Aquí en esta área que
es de bajada, está el Negev. Esto que está aquí es el desierto de Negev. Entonces, déjeme explicarles lo siguiente. Lo voy a poner así. Todo esto que es el territorio que ellos conquistaron, aquí en el Negev, que es esta parte, toda esta parte que es desierta, ahí fue la conquista de Israel. Y aquí está, toda esta región del sur de Israel es desértica, completamente desértica, casi no hay vida ahí. Y cuando dice la Biblia, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, ¿a qué se refiere cuando dice arroyos del Negev? Porque si esto es desierto, no hay arroyos, no hay ríos entonces. Entonces, ¿a qué se refiere? Déjeme decirle. La Biblia dice allá en Deuteronomio, capítulo 11, dice que Dios va a enviar a Jehová va a enviar la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana sucede ahí en septiembre, octubre, noviembre, por ahí. Esa es la lluvia que nosotros llamamos temprana. Y la lluvia tardía empieza en la primavera. Y entonces, en Israel, lo que es aquí en esta tierra, igual que nosotros, llueve en el otoño y llueve en la primavera. Y cuando llueve aquí, toda esta región, si llueve aquí en toda esta región, como es de bajada, entonces todo el agua que llueve aquí viene y desciende al desierto de Negev. ¿Okay? Entonces, esa agua que desciende en el desierto, se llama los arroyos del Negev. Y déjeme explicarle una cosa. No sucede solamente en los tiempos de Jesús, no sucede solamente en los tiempos de que los israelitas regresaron de Babilonia. En la actualidad también está sucediendo. Cuando en Israel llueve aquí arriba, entonces todo el agua desciende al Negev. Por eso dice la Biblia, haz volver así como los arroyos que siempre vienen al desierto, y cuando entran al desierto le dan vida al desierto. Así nosotros como israelitas que somos, como pueblo tuyo, cuando nosotros regresamos, le damos vida y tenemos vida porque tú nos regresas. Les voy a presentar algo que es interesante. Ok. Este es el sol quemante. Este es el Negev. Este es el desierto de Negev. Okay. Es totalmente seco. Pero totalmente seco. Ahí ustedes lo están viendo. Es pura arena. Seco completamente. Okay. No hay vida en el desierto. Okay. Esto tiene sonido. Pero cuando llueve, miren lo que pasa. Okay. Cuando llueve en las montañas, miren lo que está pasando y lo que va a pasar. El Negev es una región conocida por su sequedad, pero cuando Okay. llegan las lluvias, Están las lluvias llegando y miren lo que está pasando en el desierto. Miren cómo viene el agua y cae. Y esto es en la actualidad. ¿Lo ven aquí cómo viene? ¿Ven aquí cómo está cayendo el agua? Aquí no había agua. Era seco y miren nada más cómo está llegando el agua aquí. Eso es los arroyos del Negev. Okay. Gracias al agua que viene desde arriba hacia abajo. Y se hacen torrentes de agua. Esto es una sequedad, pero esto es después de que llega el agua al desierto de Negev. haz volver nuestra cautividad. Por eso dice la Biblia,
como los arroyos del Negev. Muy bien, termino con esto, hermanos. Una aplicación práctica. Nosotros, por naturaleza, somos pecadores. Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Al ser pecadores, nosotros somos cautivos del diablo. Según de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 23 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, nosotros, con ser pecadores, estamos cautivos. ¿Y cautivos de quién? Somos cautivos del diablo. Y entonces, la Biblia dice en el Salmo, cuando Jehová, y en nosotros es cuando Jesucristo viene, a nosotros nos hace libres. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Okay? Y entonces, el Juan 14:6 dice la palabra de Dios que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces, ¿quién es el único que nos puede libertar a nosotros? El único que nos puede dar libertad a nosotros es precisamente Jesucristo. Romanos, capítulo número 6, versículo 18, dice así, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Quién nos libertó del pecado? El único que nos libertó del pecado es precisamente Jesucristo. Ahora, Jesucristo, nos da libertad, y nos da salvación, y con ello nos da el Espíritu Santo. En los arroyos del Negev que ustedes vieron aquí, las aguas que descienden del Negev simbolizan en nosotros en la actualidad dos cosas principales. Uno, Juan capítulo número 4, Jesús le dice a la samaritana, del agua que yo les daré de beber, dice, será en ustedes que salte para vida eterna. Y entonces el agua simboliza la vida eterna, simboliza la salvación que nuestro libertador a nosotros nos está dando. Pero en Juan, capítulo número 7, también dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y dice la Biblia, y esto lo dijo del Espíritu Santo que habían de recibir. Entonces, el agua de los arroyos del Negev en nosotros simboliza salvación y también simboliza el Espíritu Santo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Ahora, cuando nosotros estamos así de esta manera, que tenemos la salvación y tenemos el Espíritu Santo, nos convertimos en instrumentos en las manos de Dios. Y nos convertimos en instrumentos para llevar el mensaje. Y cuando nosotros nos convertimos en instrumentos para llevar el mensaje, entonces Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y entonces Jesucristo nos está advirtiendo a nosotros que al ser instrumento en sus manos, las cosas no van a ser fáciles. Vamos a llorar como llora el pueblo cuando está cautivo. Vamos a llorar porque nosotros, hermanos, lo que tenemos para nosotros no es nada fácil. Cuesta mucho trabajo sembrar la semilla porque el diablo se nos opone, porque el mundo se nos opone, y entonces la palabra de Dios se está cumpliendo. Irá andando y llorando el que lleva la semilla que va a ir sembrando. Pero dice la Biblia, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Según de Timoteo dice, según de Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice lo siguiente, he acabado la carrera. Déjeme leerlo, no quiero, sí. Dice así,
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y entonces nosotros, como instrumentos de Dios, liberados del pecado, liberados de la cautividad del diablo, teniendo en nosotros la salvación y dentro el Espíritu Santo, convirtiéndonos en instrumentos en las manos de Dios, sabiendo que el trabajo de nosotros no es nada fácil, que vamos a sufrir, ¿okay? Sembrando la semilla en las personas y que solamente Dios es el que va a producir el fruto. Nosotros nos regocijamos como cuando los israelitas llegan otra vez a su tierra cantando y alabando a Dios por haber sido liberados. Nosotros nos regocijamos cuando vemos que alguien acepta a Jesucristo y viene al lado nuestro para ser también como nosotros un hijo de Dios. Te invito, hermano, muy sinceramente, a que hagas un pacto con Dios. El Señor ya lo hizo, te liberó del pecado, te liberó de la cautividad del diablo, te ha dado el Espíritu Santo igual que a mí. Nos da la oportunidad de sembrar y nos da la oportunidad al final de tener una recompensa. Estamos aquí de paso. Nuestra tierra no es esta, nuestra morada no es esta, nuestra morada es cuando nosotros vamos a ir con Jesucristo para morar eternamente con Él y para siempre. Qué gran privilegio tenemos como hijos de Dios que somos. Irá andando y llorando, sí, no es fácil el trabajo, mas vamos a volver con regocijo, trayendo nuestras gavillas, el fruto de nuestra siembra. Te invito a que oremos. Padre, en esta hora, Señor, estoy delante de tu presencia dándote gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros y nos das este gran privilegio, Señor, de ser sembradores de tu palabra, Padre Celestial, de haber sido liberados como Israel de la cautividad. Y ahora, Señor, estar de tu lado, Señor, y ser hijos tuyos, Padre Celestial, y tener esa fuente inagotable en nosotros, Señor, que es la salvación, y ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros, Padre Celestial, que nos ayude en nuestro trabajo, Padre bendito. Gracias, Dios, porque tú lo has hecho todo, Padre, y a nosotros nos toca hacer una mínima parte, Padre Celestial. Ayúdanos para que lo podamos hacer de esta manera, Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.